tal amigos? Bienvenidos a Meducándote con Renzo. El día de hoy hablaremos del tema de la fisiología de hemostasia y coagulación. No te olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Es importante conocer los principios fisiológicos base concernientes a este tema, ya que posteriormente nos permitirá comprender con claridad la fisiopatología desencadenada a causa de algunas enfermedades, como lo son trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y enfermedades de tipo sistémicas caracterizadas por el daño de la pared vascular interna. Asimismo, mencionaremos aquellas causas desencadenantes de un daño de la pared vascular externa, como son los traumatismos, principalmente los cortes y las heridas. La palabra hemostasia deriva de dos voces griegas, hematos, que significa sangre, estasis, que significa equilibrio de tensión, y el sufijo -ia, que indica cualidad. Por lo tanto, podemos definir a la hemostasia como la capacidad de prevenir la pérdida sanguínea. En esta imagen, en la parte superior derecha, vemos cómo un vaso sanguíneo, probablemente sea una arteria, ha sido dañada a nivel de su pared vascular externa, desencadenando una respuesta de hemorragia. Esta hemorragia tiene que ser inmediatamente neutralizada por las fases correspondientes a la hemostasia. La primera fase, de espasmo vascular, está caracterizada por una vasoconstricción refleja, a causa de la acción contráctil que ejercen las células musculares lisas, ubicadas en su túnica media o túnica muscular, y de esta manera se detendrá el sangrado de manera parcial. En el mismo sitio afectado, posteriormente empezarán a aglutinarse o aglomerarse una gran cantidad de plaquetas, y de esta manera dar origen a la segunda fase correspondiente al mecanismo de formación del tapón plaquetario. Luego se añadirán factores de la coagulación, proteínas plasmáticas, plasma y redes de fibrina, y de esa manera dar origen a la tercera fase correspondiente a la formación del coágulo sanguíneo o coágulo de fibrina. 2 semanas después de haberse formado el coágulo sanguíneo, este empezará a sufrir la invasión de fibroblastos, y de esta manera permitir la proliferación del tejido fibroso. O en su defecto, el coágulo sanguíneo puede ser lisado o destruido mediante la acción del sistema fibrinolítico. El espasmo vascular es la primera fase correspondiente a la hemostasia. Este espasmo vascular constará de 3 mecanismos básicos: el espasmo miógeno local, la secreción de factores autacoides locales, como la histamina y la serotonina, las cuales a su vez procederán de 2 fuentes principalmente: las plaquetas y la acción refleja nerviosa. Antes de hablar del espasmo miógeno local, es importante recordar la histología de los vasos sanguíneos. La túnica íntima o interna estará conformada por un endotelio, es decir, un epitelio simple plano. La túnica media o muscular estará conformada por una capa de células musculares lisas. La túnica externa o adventicia estará conformada por una capa de tejido conectivo laxo, es decir, fibras elásticas y fibras colágenas. Cuando el daño es de origen interno o endógeno, las capas principalmente afectadas serán 2, la túnica íntima y la túnica media. ¿Qué enfermedades sistémicas estarán caracterizadas por el daño de la pared vascular interna? Tenemos 2 grupos. El primer grupo, caracterizado por el depósito de anticuerpos a este nivel, como lo son los denominados trastornos inmunitarios tipo colagenopatías. Ejemplo de ello, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, síndrome de Sjögren. El segundo grupo estará caracterizado por el depósito de células y citoquinas proinflamatorias, a este mismo nivel también. En este segundo grupo podemos citar algunos ejemplos, como son diabetes mellitus tipo 2, obesidad, hipertensión arterial e inclusive enfermedades metastásicas diseminadas por el cáncer. Cuando el daño, por el contrario, es de origen externo o exógeno, las capas principalmente afectadas serán 2, la túnica adventicia y la túnica media. Pero independientemente cuál sea el origen del traumatismo, endógeno o exógeno, siempre inducirá a una respuesta de espasmo vascular. Este espasmo vascular será directamente proporcional con el traumatismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor sea el impacto de traumatismo,
mayor será la respuesta de espasmo vascular, y a menor sea el impacto del traumatismo, menor será la respuesta de espasmo vascular. En el interior de los vasos sanguíneos estará discurriendo la sangre conjuntamente con sus células sanguíneas, incluyendo las plaquetas. Las plaquetas, al detectar un daño de la pared vascular interna, empezarán a secretar abundantes cantidades de tromboxanos de tipo A2, que en conjunción con la histamina y la serotonina actuarán a nivel de su receptor correspondiente, ubicados en las células musculares lisas. El receptor específico para la histamina será el receptor histaminérgico de tipo H1. El receptor específico para la serotonina será el receptor serotoninérgico de tipo H2A. El receptor específico para los tromboxanos será el receptor tromboxánico. Estas moléculas, como primeros mensajeros, actuarán a nivel de su receptor correspondiente y de esta manera permitir la activación de la proteína G sub Q. La proteína G sub Q a su vez activará a la fosfolipasa de tipo C. Esta fosfolipasa de tipo C escindirá al fosfinositol difosfato en dos productos, el diacilglicerol y el inositol trifosfato. El inositol trifosfato tendrá repercusiones fisiológicas relevantes, ya que actuará a nivel de los receptores de la membrana del retículo sarcoplásmico, y de esta manera permitir facilitar la extracción de calcio que se encuentra inicialmente en el interior de esta organela hacia el medio citoplasmático o medio citosólico. Teniendo una gran cantidad de calcio en el medio citosólico, este ejercerá los efectos fisiológicos correspondientes, como es la interacción con la troponina de tipo C a nivel de la sarcómera. Y de esta manera se facilitará la respuesta de contracción muscular, es decir, de espasmo vascular. La vía del ácido araquidónico correspondiente a las plaquetas será importante a tenerla en cuenta. Los fosfolípidos de la membrana celular serán escindidos mediante la acción de las fosfolipasas de tipo A2, dando así origen al ácido araquidónico. El ácido araquidónico seguirá dos vías metabólicas totalmente distintas, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la 5-lipoxigenasa. Mediante la vía de la ciclooxigenasa, los productos intermediarios serán la prostaglandina de tipo G2 y la prostaglandina de tipo H2. Este último se diferenciará en tres productos finales, la prostaciclina o prostaglandina de tipo I2, los tromboxanos de tipo A2 y la prostaglandina de tipo D2 y de tipo E2. Estos tres se diferenciarán entre sí por la acción que poseen. La prostaciclina se caracterizará por una vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria, mientras que los tromboxanos cumplirán una función totalmente antagónica, ya que causarán vasoconstricción y favorecimiento de la agregación plaquetaria. Las prostaglandinas de tipo D2 y E2 se caracterizarán por una vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. El aumento de la permeabilidad vascular se define como el aumento de la distancia existente entre las células endoteliales correspondientes a la túnica íntima. Es importante mencionar algunas enfermedades cardiovasculares procoagulantes como son las placas de ateroma formados a nivel de los vasos coronarios. En este proceso procoagulante existirá una alta secreción de tromboxanos de tipo A2 y para ello, en ese tipo de pacientes con enfermedades cardiovasculares será importante la administración de algunos fármacos como es el ácido acetilsalicílico o aspirina comúnmente llamado. Estos actuarán a nivel de la vía de la ciclooxigenasa, permitiendo una inhibición indirecta de los tromboxanos de tipo A2, y de esta manera se revertirá el efecto de vasoconstricción y favorecimiento de la agregación plaquetaria. Es decir, habrá una mayor predisposición a vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. El ácido araquidónico puede seguir una segunda vía alternativa, como lo es la vía de la 5-lipoxigenasa, dando así origen a un compuesto bastante complejo, denominado 5-hidroxiperoxieicosatetranoico,
Este compuesto se diferenciará en leucotrienos de tipo A4. Los leucotrienos de tipo A4 a su vez se diferenciarán en leucotrienos de tipo B4, el cual cumplirá la función de la quimiotaxia, es decir, el reclutamiento de células y citoquinas proinflamatorias. Tal es el caso de algunas enfermedades como es el asma, en el cual la producción de leucotrienos está aumentada. Es por ello necesario la administración en los pacientes con asma de algunos antagonistas de leucotrienos de tipo B4, como son los famosos montelukast, pero solamente será aplicable a los pacientes que tienen un asma persistente de tipo leve y específicamente hablando en sus crisis asmáticas. Los leucotrienos de tipo A4 se diferenciarán a su vez en leucotrienos de tipo C4 y de esta manera, conjuntamente con sus productos intermediarios y finales como el D4 y el E4, inducirán a una respuesta de contracción de las células musculares lisas a nivel del bronquio, es decir, inducción al proceso de broncoespasmo y a su vez, al igual que las prostaglandinas de tipo D2 y E2, inducirán al aumento de la permeabilidad vascular. El 5-hidroxiperoxi-eicosa tetranoico puede seguir una vía alternativa a su vez, la vía de la 12-lipoxigenasa, en el cual se dará origen a productos antiinflamatorios, como son la lipoxina de tipo A4 y la lipoxina de tipo B4. Veamos algunas preguntas a manera de repaso. La prostaciclina, producida a nivel del endotelio vascular, origina. Es una pregunta que ha venido en un examen de recientado médico del año 2000. La prostaciclina se caracterizaba por una vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, la clave aquí sería la D. ¿Tomar aspirina diariamente puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular? Efectivamente sí. En procesos de enfermedades cardiovasculares, como el depósito de placas de ateroma a nivel de los vasos coronarios, iba a estar caracterizado por un proceso de procoagulación, es decir, una excesiva secreción de tromboxanos de tipo A2. Los tromboxanos de tipo A2 tenían la función de vasoconstricción y favorecimiento de la agregación plaquetaria. Al momento de administrar a un paciente aspirina o ácido acetilsalicílico, revertiremos este efecto, es decir, una mayor predisposición a la vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, la clave aquí sería la D, prevención de la agregación plaquetaria. Las plaquetas o trombocitos son parte importante de la hemostasia. Es por ello importante mencionar algunas de sus generalidades. La forma inmadura son los megacariocitos. Los megacariocitos lo encontraremos únicamente a nivel de la médula ósea roja. La médula ósea roja poseerá estos megacariocitos que son células multinucleadas que después de madurar erosionarán y darán origen así a múltiples plaquetas. Estas múltiples plaquetas pasarán al sistema sanguíneo, que será el lugar donde la encontraremos de manera única. El tamaño que poseen es de 1 a 4 milímetros de diámetro y a diferencia de otras células sanguíneas, carecerán de núcleo. La concentración sérica normal es de 150.000 a 300.000 unidades por microlitro. Una concentración menor al límite inferior nos dará la idea que estamos frente a un proceso de trombocitopenia. Una concentración mayor al límite superior nos dará la idea que estamos frente a un proceso de trombosis. El tiempo de vida media es de 8 a 12 días. Pasado este tiempo, serán fagocitados por acción de los macrófagos a nivel tisular y a nivel esplénico. Es importante mencionar los componentes que forman parte de la membrana plasmática y del citoplasma, ya que estarán implicados en el proceso de la hemostasia. A nivel de la membrana plasmática encontraremos las glucoproteínas y los fosfolípidos. Las glucoproteínas tendrán una alta afinidad solamente por el endotelio dañado, mas no por el endotelio ileso o endotelio sano. Los fosfolípidos serán importantes ya que, como mencionaremos más adelante, estarán implicados en el proceso de la cascada de la coagulación, en la vía intrínseca y en la vía extrínseca.
En el interior del citoplasma encontraremos algunas proteínas contráctiles que son comunes con las células musculares lisas, como son la actina y la miosina. Pero la proteína característica de las plaquetas viene a ser la trombostenina, que también posee una acción contráctil. Asimismo, encontraremos algunos iones calcios importantes para favorecer la aceleración del proceso de la coagulación y algunas proteínas con acción enzimática, ubicadas a nivel específicamente del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. A nivel mitocondrial, en la maquinaria energética, encontraremos la secreción de adenosintrifosfato y adenosindifosfato, y de esa manera facilitar la actividad de las plaquetas en su recorrido por el interior de la sangre. Encontraremos también prostaglandinas que ya hemos mencionado en la vía del ácido araquidónico, como son las prostaglandinas de tipo E2, D2, H2 y 2. Y un factor de la coagulación denominado factor 13, que una vez activado se convertirá en factor 13 activado, y de esa manera permitir la conversión de fibras de fibrina en mallas de fibrina. Algunos factores de crecimiento secretados por las plaquetas serán el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, los cuales serán importantes ya que al momento que existe un daño a nivel de la pared vascular, muchas células musculares lisas y células endoteliales serán destruidas. He aquí la importancia de estos factores de crecimiento, que inducirán a un proceso de mitosis de cada una de las células restantes después del proceso de daño. En este cuadro podemos apreciar cómo la célula precursora hematopoyética pluripotencial, o también llamada célula madre, dará origen principalmente a dos linajes, la unidad formadora de colonias esplénicas y la célula precursora linfoide. Por parte de la célula precursora linfoide, a su vez dará dos subpoblaciones, la de los linfocitos de tipo T, implicados en el proceso de inmunidad celular, y la subpoblación de linfocitos B, implicados en el proceso de inmunidad humoral. La unidad formadora de colonias esplénicas tendrá tres subpoblaciones a su vez también, la unidad formadora de colonias de blastos, cuyo producto final serán los eritrocitos, y la unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos, cuyo producto final serán los leucocitos. Dentro de los granulocitos encontraremos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los agranulocitos, los monocitos, que después del proceso de diapedesis, es decir, salir del vaso sanguíneo hacia un tejido, se convertirán en macrocitos o macrófagos. Y para efectos de esta clase, tenemos a la unidad formadora de colonia de megacariocitos, que después de madurar, saldrán al sistema sanguíneo mediante la forma de las plaquetas. Asimismo, es importante mencionar la clasificación de la secreción de gránulos plaquetarios, los cuales se agruparán en dos categorías, los gránulos densos y los gránulos alfa. Dentro de los gránulos densos encontraremos al adenosindifosfato y al adenosintrifosfato, que forman parte de la secreción del sistema mitocondrial. La serotonina, considerada un factor autacoide local, y los iones calcio, implicados durante la aceleración de la coagulación. Dentro de los gránulos alfa encontraremos principalmente al factor de von Willebrand presente en el mecanismo de tapón plaquetario, específicamente durante la subfase de adhesión plaquetaria. Además, el factor 4 plaquetario y la fibronectina formarán parte de esta segunda categoría. Algunos factores de la coagulación, como el factor 5 y factor 8, también pertenecerán a esta categoría, conjuntamente con los factores de crecimiento como lo son el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. El fibrinógeno, si bien es cierto, es una sustancia o molécula principalmente secretada por los hepatocitos, también será secretada de manera secundaria por acción de las plaquetas. Esta pregunta nos plantea, ¿las plaquetas pueden sobrevivir? Y se refiere al tiempo de vida media que éstas poseen, debido a que no hay una clave
congruente con la información brindada, nos inclinaremos por la que más se aproxima. En este caso sería 7 días. Por lo tanto, la clave sería la B y la D. Los gránulos alfa de las plaquetas contienen lo siguiente. Factor 4 plaquetario, eso es correcto. Factor de crecimiento transformante beta, eso también es correcto. Uroquinasa, este es incorrecto, debido a que la uroquinasa forma parte del sistema fibrinolítico. La fitomenadiona o vitamina K, eso es incorrecto. La fibronectina, eso sí es correcto. Por lo tanto, la clave acertada sería aquí la 1, la 2 y la 5. Clave D. El mecanismo de tapón plaquetario forma parte de la segunda fase de la hemostasia. A su vez, este mecanismo constará de 3 subfases: la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. Después de haber sufrido un daño la pared vascular, las células endoteliales perderán su continuidad, de tal modo que darán origen a un espacio denominado brecha vascular. La brecha vascular expondrá a los componentes que forman parte del subendotelio, siendo uno de ellos principalmente el colágeno. Las plaquetas empezarán a secretar componentes que forman parte de los gránulos alfa. Tal es el caso del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand tendrá una alta afinidad por el colágeno y de esta manera formará un complejo bastante consistente. Este complejo será reconocido por la expresión de las glucoproteínas plaquetarias presentes en el proceso de la adhesión plaquetaria. Las glucoproteínas específicas en esta subfase serán las glucoproteínas de tipo 1A y de tipo 2A. Las plaquetas posteriormente empezarán a contraerse y a lanzar una especie de pseudópodos denominados espículas plaquetarias, y de esa manera reforzar aún más esta subfase de la adhesión plaquetaria. Luego, las plaquetas empezarán a secretar componentes que forman parte de los gránulos densos, como son el adenosindifosfato y la serotonina, incluyendo también a los tromboxanos de tipo A2, implicados en el proceso del espasmo vascular. Adicionalmente, se empezarán a secretar la interleuquina de tipo 1 beta, implicada en el proceso de la quimiotaxia, es decir, en el reclutamiento de células inflamatorias, y de esta manera permitir dar origen a la subfase de la activación plaquetaria. Asimismo, en esta subfase, el ADP, serotonina y tromboxanos de tipo A2 permitirán activar a nuevas plaquetas y de ese modo favorecer al reclutamiento de las mismas. No será posible la unión entre ellas y la antigua plaqueta si no es por medio del fibrinógeno, que es secretado principalmente por los hepatocitos y secundariamente por las mismas plaquetas. Además, en esta tercera subfase, denominada agregación plaquetaria, empezarán a expresarse glucoproteínas de otra categoría, como son las glucoproteínas de tipo 2B y de tipo 3A. Algunas de las características a tenerse en cuenta en el mecanismo de tapón plaquetario es que van a estar presentes a menudo en el día a día, debido a que en condiciones fisiológicas van a aparecer brechas vasculares diarias y es necesario subsanar dicho microdaño mediante el mecanismo del tapón plaquetario. Otra de las características a tenerse en cuenta es que tiene una consistencia bastante laxa, en comparación a un tapón inflexible que se forma principalmente en el proceso de la coagulación. El mecanismo de tapón plaquetario también es denominada hemostasia primaria. En esta imagen podemos ver cómo las células endoteliales se han separado a causa del daño que se ha producido a nivel de la pared vascular. El subendotelio ha expuesto al colágeno de tal manera que el factor de von Willebrand ha formado un consolidado y este consolidado ha permitido la adhesión posterior de las plaquetas, siendo estas plaquetas cambiadas de forma y mediante la liberación de tromboxanos de tipo A2 y ADP permitieron el reclutamiento de nuevas plaquetas, dando así origen a la formación final del tapón hemostático o tapón plaquetario. En relación con la hemostasia, marque lo correcto. El endotelio vascular atrae gran cantidad de plaquetas
Eso es cierto. El endotelio regula el tono vascular, la presión arterial y el flujo sanguíneo. Eso es incorrecto, debido a que quienes realizan dicha función vienen a ser las células musculares lisas, es decir, la túnica media o túnica muscular. La prostaciclina de tipo I2 produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. Eso es falso, debido a que la acción que producen es totalmente antagónica, es decir, vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. La renina tiene una potente acción vasodilatadora. Eso es falso, porque la renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene una potente acción de tipo vasoconstrictora. Por lo tanto, nos quedamos con la clave A. ¿Cuál de los siguientes receptores de la membrana plaquetaria participa en la formación de los enlaces cruzados, responsables de la agregación plaquetaria? Es una pregunta que han evaluado en el MIR del año 2009. Las glucoproteínas implicadas en el proceso de la agregación plaquetaria eran las glucoproteínas de tipo 2B y de tipo 3A. Por lo tanto, la clave aquí sería la B, debido a que el N hace referencia a un número mayor o igual a 2. ¿Qué función cumple el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand dijimos que tenía una alta afinidad por los componentes del subendotelio, específicamente el colágeno. Por lo tanto, la clave aquí sería la B. Para la adherencia plaquetaria se requiere de la presencia de factor de von Willebrand. La clave aquí sería la C. La coagulación sanguínea es considerada la tercera fase correspondiente a la hemostasia. En esta imagen podremos apreciar cómo un vaso sanguíneo ha sido lesionado y posteriormente se ha originado la aglutinación de las plaquetas, formando estos dos primeros pasos el proceso del tapón hemostático o tapón plaquetario. En el paso número 3, 4 y 5 veremos el proceso de formación del coágulo sanguíneo, ya que empezará a aparecer las fibras de fibrina y posteriormente estas fibras de fibrina empezarán a polimerizarse de tal manera que el coágulo de fibrina se consolidará y cerrará la brecha vascular por completo. En el quinto paso se dará origen a la retracción del coágulo mediante la acción plaquetaria. Algunas de las características importantes de la coagulación sanguínea es el tiempo de aparición. Si el trauma ha sido severo, el tiempo de aparición será instantáneo, de 15 a 20 segundos. Si el trauma ha sido leve, el tiempo de aparición será de 1 a 2 minutos, un poco más tardío. El relleno de la brecha vascular por acción del coágulo sanguíneo será en un tiempo mayor, de 3 a 6 minutos. La retracción del coágulo tardará aproximadamente de 20 minutos a 1 hora, ejercida a causa de la acción de la proteína contráctil ubicada en el citoplasma de las plaquetas. El factor 2, inactivado o protrombina, al interactuar con los receptores plaquetarios, sufrirá la coacción o estimulación por parte de los iones calcio, incluyendo el factor activador de la protrombina, que es aquel que limita la coagulación y determinante para acelerar la misma. La protrombina o factor 2 activado, en ayuda de estos dos factores mencionados, permitirá la conversión hacia trombina o factor 2 activado. El factor 2 activado ejercerá un efecto de retroalimentación positiva sobre la protrombina. La trombina es esencial para convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina, en un lapso de 10 a 15 segundos. Los monómeros de fibrina por acción del calcio se polimerizarán hacia fibras de fibrina, y las fibras de fibrina actuarán a manera de trampas extracelulares, de tal manera que podrán atrapar a las células sanguíneas, incluyendo las plaquetas y el plasma. Las plaquetas empezarán a secretar factor 3 inactivado, de tal manera que éste será activado por acción de la misma trombina, convirtiéndose en factor 13 activado. El factor 13 activado permitirá la conversión de fibras de fibrina en fibras de fibrina entrecruzadas, es decir, la malla de fibrina consolidada.
Algunas de las consideraciones en relación a las características de las moléculas que forman parte de la coagulación es que la protrombina o alfa-2 globulina tiene un peso molecular de 68.700 y la trombina tiene un peso molecular de 33.700. Es decir, que por cada molécula de protrombina nacerán 2 moléculas de trombina. La concentración sérica de la protrombina será de 15 miligramos por decilitro y la síntesis principalmente será hepática. Además, la trombina ejerce un efecto de retroalimentación positiva sobre otros factores de la coagulación, como son el factor 8, el factor 9, el factor 10, el factor 11 y el factor 12, e inclusive permite el favorecimiento de la agregación plaquetaria. El fibrinógeno, cuya síntesis primaria es principalmente a nivel hepático, también puede serlo de manera secundaria a través de las plaquetas. El peso molecular es muchísimo mayor en comparación a las 2 moléculas mencionadas anteriormente, ya que tendrá 340.000 Dalton. La concentración sérica será de 100 a 700 miligramos por decilitro, y en condiciones normales se dice que es poco filtrable al intersticio celular. Por lo tanto, en algunos procesos inflamatorios que se caracterizan por el aumento de la permeabilidad vascular, el fibrinógeno escapará desde el torrente circulatorio hacia el medio intersticial y de esa manera predispondrá a un proceso coagulativo en el mismo intersticio. Los factores procoagulantes como el factor número 2, factor 7, factor 9 y factor 10 a nivel hepático tendrán que ser activados mediante la acción de la gamma-glutamil carboxilasa y así convertirse en factor 2 activado, 7 activado, 9 activado y 10 activado. Pero esta gamma-glutamil carboxilasa requerirá de la conversión de vitamina K reducida hacia su forma oxidada, vitamina K epóxido. La vitamina K epóxido se convierte a su vez en vitamina K reducida mediante la acción de la vitamina K epóxido reductasa. Algunos fármacos considerados bajo la denominación de cumarínicos, como son la warfarina y el acenocumarol, actúan inhibiendo a esta enzima, de tal modo que evitan la formación abundante de vitamina K en su forma reducida. De este modo, no hay conversión de vitamina K reducida hacia la forma oxidada y por lo tanto, esta enzima, la gamma-glutamil carboxilasa, no es activada. Y a su vez, de manera sinérgica, no permite la activación de los factores procoagulantes número 2, 7, 9 y 10, ejerciendo de esta manera un efecto anticoagulante. La coagulación sanguínea es también denominada hemostasia secundaria. Aquí podemos ver, después del proceso de mecanismo de tapón plaquetario, cómo se expresa a nivel endotelial el factor tisular. El factor tisular formará parte de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Posteriormente, empezará a expresarse una gran cantidad de fosfolípidos a nivel plaquetario, que serán parte importante del proceso de la coagulación. Luego, la trombina ejercerá su acción correspondiente, ya que convertirá el fibrinógeno en monómeros de fibrina, y los monómeros de fibrina, en activación de los iones calcio, se polimerizarán hacia fibras de fibrina. Y de esta manera, en conjunción con el factor 13 activado, se consolidará hasta formar la malla de fibrina. Esta pregunta nos plantea lo siguiente: ¿cuál de las siguientes vitaminas es de importancia en la hemostasia? La vitamina de alta relevancia en la hemostasia es la vitamina K o fitomenadiona. Por lo tanto, la clave aquí es la A. Factor de la coagulación dependiente de la vitamina K es una pregunta que venía en un examen de residentado médico del año 2000. El factor dependiente de la vitamina K es el número 2, el 7, el 9 y el 10. Aquí la clave sería la B. La vitamina K es indispensable para la síntesis hepática de los siguientes factores. Será del factor número 2, del factor número 7, del factor número 9 y del factor número 10. Aquí tenemos el factor número 2, el factor número 7, pero el 11 y el 4 no se ajustan dentro de la clasificación de los factores procoagulantes a nivel hepático. La proteína C, que es de acción anticoagulante, también es sintetizada a nivel hepático, como lo mencionaremos más adelante.
Por lo tanto, la clave aquí sería la E, 1, 2 y 5. La retracción del coágulo es la última subfase correspondiente al proceso de la coagulación sanguínea, en el cual se dará o se caracterizará por una contracción de las espículas plaquetarias, a través de la acción principalmente de la trombostenina, que es la proteína contráctil de las plaquetas. Asimismo, la liberación del calcio del medio citosólico plaquetario permitirá posteriormente la compresión de las redes de fibrina, y de esa manera, esta compresión inducirá a un exprimido líquido denominado suero, que a diferencia del plasma, se caracteriza porque el suero solamente va a poseer agua en su composición, mientras que el plasma va a constar de agua más factores de la coagulación. Por lo tanto, sacamos la conclusión que el suero no es coagulable, mientras que el plasma sí lo es. En esta imagen podemos apreciar las fases correspondientes a la hemostasia, empezando por la fase vascular de vasoconstricción refleja, a causa del daño que se ha producido en la pared vascular. Posteriormente, se dará origen a la agregación plaquetaria. Luego, mediante la activación de la vía intrínseca y la vía extrínseca, en conjunción y convergencia por la vía común, permitirá que las fibras de fibrina se asienten en el mismo lugar de afección, y de esta manera se dará origen a la fase de la coagulación sanguínea. Posteriormente, después de haberse formado el coágulo sanguíneo, mediante la acción contráctil que ejercen las plaquetas, empezará a retraerse el mismo, de tal manera que la distancia existente en la brecha vascular empezará a disminuirse. Después de retraerse el coágulo, este tendrá la facilidad de poder destruirse mediante la acción del sistema fibrinolítico, o, en su defecto, poder ser invadido mediante los fibroblastos y de esa manera permitir la proliferación del tejido fibroso. Asimismo, es importante mencionar las sustancias procoagulantes y anticoagulantes. Las sustancias procoagulantes son aquellas que van a favor de la coagulación. Las sustancias anticoagulantes son aquellas que están en contra de la coagulación sanguínea. Algunos elementos que forman parte de los elementos procoagulantes son las plaquetas, el fibrinógeno y los factores de la coagulación. Y dentro de los elementos que forman parte de los anticoagulantes encontraremos a la proteína de tipo C, a la proteína de tipo S, a la trombomodulina y a la antitrombina de tipo 3. En condiciones normales, las sustancias procoagulantes y anticoagulantes tienen que estar en equilibrio, pero en una circunstancia de coagulación, las sustancias procoagulantes tienen que predominar por encima de las anticoagulantes. La vía extrínseca y la vía intrínseca forman parte de la cascada de la coagulación, pero cada una de ellas difieren en algunas características. La vía extrínseca es de tipo explosiva, teniendo una duración mínima de 15 segundos. La vía intrínseca, por el contrario, es más prolongada, teniendo una duración de 1 a 6 minutos. El estímulo para activar la vía extrínseca será un traumatismo tisular, mediante el cual empezará a activarse el factor tisular o factor número 3. Este factor tisular, en conjunción con el factor 7 activado, permitirá la activación del factor 10 hacia factor 10 activado. Dicho sea de paso, el calcio también estará presente en esta última activación. El factor 10 activado, en conjunción nuevamente con el calcio y el factor 5 activado, permitirá la activación del factor activador de la protrombina, que nuevamente en conjunción del calcio y de fosfolípidos plaquetarios permitirán la conversión de protrombina o factor 2 inactivado hacia factor 2 activado o también denominado trombina. En este cuadrito podemos apreciar algunos de los sinónimos que reciben los factores de coagulación. El fibrinógeno es denominado factor 1, la protrombina es denominado factor 2, el factor tisular es denominado factor 3 o tromboplastina tisular, el factor 4 es denominado el calcio. Dentro de la vía intrínseca, el estímulo será totalmente distinto. Tal es el caso de las enfermedades de tipo sistémicas, que se caracterizarán por un daño de la pared vascular interna
y ejercer un contacto directo con el colágeno. Este estímulo permitirá la activación del factor 12 hacia el factor 12 activado. El factor 12 activado, en compañía de la precalicreína y el cininógeno, permitirá la activación del factor 11 hacia factor 11 activado. El factor 11 activado, en conjunción con el calcio, permitirá la activación del factor 9 hacia factor 9 activado. El factor 9 activado, conjuntamente con el calcio, que es el principal acelerador de la coagulación y de alta relevancia, por ende, permitirá la activación del factor 10 hacia factor 10 activado. El factor 10 activado, en conjunción nuevamente con el calcio, el factor 5 activado, permitirá la activación del factor activador de la protrombina. El factor activador de la protrombina, al igual que en la vía extrínseca, conjuntamente con los fosfolípidos y el calcio, permitirá la activación de protrombina o factor 2 inactivado en factor 2 activado o también denominado trombina. Algunos de los sinónimos empleados en los factores que forman parte de la vía intrínseca están denotados en este cuadro. El factor 10 es denominado bajo el sinónimo de factor de Stewart. El factor 11 es denominado también bajo el nombre de antecedente tromboplastínico del plasma. El factor 12 es denominado factor de Heigemann y el factor 13 es denominado factor estabilizador de la fibrina. Esta pregunta nos plantea, ¿cuál de los siguientes factores inicia la cascada de la coagulación in vivo? Cuando hacen referencia al término in vivo, significa aquel tipo de coagulación que podremos evidenciar a causa de un traumatismo de tipo tisular. Por lo tanto, el factor iniciador de un traumatismo tisular es aquel que le evidenciamos en la vía extrínseca. Y el factor que inicia la vía extrínseca es el factor número 3 o factor tisular. Por lo tanto, la clave aquí sería la C. Con relación a los factores de la coagulación, marque lo correcto. Todas las proteínas hemostáticas inducen a trombogénesis. Eso es falso, debido a que hay proteínas de naturaleza anticoagulantes. La vía intrínseca se inicia en activación del factor número 10. Eso es falso, se inicia en activación del factor número 3. ¿El calcio es un ion que carece de importancia en la cascada de la coagulación? Para nada. El calcio es importante para la aceleración de la misma coagulación. La activación de la vía extrínseca se inicia con la activación del factor tisular y factor número 7, es correcto. Por lo tanto, la clave aquí sería la D. En esta imagen podremos ver nuevamente la cascada de la coagulación mediante la vía extrínseca y la vía intrínseca. Tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca van a converger finalmente en la vía común. La vía común se iniciará mediante la activación de la protrombina o factor 2 inactivado en factor 2 activado o también denominado trombina, mediante la acción del activador de la protrombina. La trombina permite la conversión de fibrinógeno en monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina, por acción del calcio, se polimerizarán y permitirán la formación de fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina, mediante la acción del factor 13 activado o factor estabilizador de la fibrina, se convertirá en mallas de fibrina. Estas mallas de fibrina serán la forma más consistente del coágulo sanguíneo. En esta imagen podremos apreciar nuevamente la vía intrínseca y la vía extrínseca, que finalmente convergerán en la vía común mediante la activación de la protrombina o factor 2 inactivado en factor 2 activado. Asimismo, es importante mencionar que tendrán cada uno de estos factores de la coagulación agentes antagonistas, como lo son las proteínas de tipo anticoagulantes. La proteína C más la trombomodulina en combinación de la proteína S permitirán la activación de la proteína C. Esta proteína C ejercerá su acción inhibitoria a nivel del factor número 5 y de esta manera
no se permitirá su activación hacia factor 5 activado. A su vez, actuará a nivel del factor 8 para evitar su conversión hacia factor 8 activado. Otro factor anticoagulante que actúa de manera directa sobre la trombina es la antitrombina de tipo 3. Esta antitrombina de tipo 3 también actuará sobre el factor 10 para evitar su conversión hacia factor 10 activado. Dentro de la clasificación de los anticoagulantes endógenos tenemos a los intravasculares y a los sanguíneos. Y dentro de los anticoagulantes de tipo exógenos principalmente serán los fármacos. Los anticoagulantes intravasculares endógenos tendrán componentes como son la lisura característica del endotelio vascular, el cual no permitirá una adherencia firme de la trombina circulante por el plasma, y de esta manera ejercerá un efecto anticoagulante. Asimismo, la trombomodulina expresada a nivel endotelial se adherirá fuertemente con la trombina circulante, formando el complejo trombomodulina-trombina, y de esta manera la trombina no podrá ejercer su acción procoagulante. Asimismo, dentro de los anticoagulantes intravasculares tendremos en consideración a la proteína C plasmática, cuya fuente de producción son los hepatocitos principalmente. El glucocálix es un componente que forma parte de la membrana celular del endotelio vascular, el cual tendrá una carga totalmente negativa, y en conjunción con los factores de la coagulación que tienen también una carga negativa, se repelerán entre sí de tal manera que no existirá unión y por lo tanto desfavorecimiento del proceso de la coagulación. Dentro de los anticoagulantes de tipo sanguíneos encontraremos principalmente a las fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina, debido a que van a absorber la trombina en un porcentaje mayoritario del 85 al 90%, evitarán que se siga perpetuando la respuesta de la coagulación. La antitrombina de tipo 3, ya mencionada anteriormente, actuará a nivel directo de la trombina, absorbiendo el 10 a 15% restante. Y también esta antitrombina actuará inhibiendo la conversión de factor 10 inactivado hacia factor 10 activado. La heparina es un anticoagulante secretado principalmente por los basófilos y los mastocitos que se encuentran a nivel de los tejidos pericapilares, ubicados en la región hepática y en la región pulmonar. Esta heparina tendrá un efecto anticoagulante poco significativo. Sin embargo, en combinación con la antitrombina de tipo 3, potenciará su acción hasta 100 a 1000 veces más. De esta manera, se inactivará la trombina en el 10 a 15% restante y también, adicionalmente, se inactivará factores de la coagulación como son el número 9, el número 10, el 11 y el 12. En esta imagen podemos ver un resumen del proceso de la hemostasia. Se produjo el daño a nivel endotelial, hubo separación entre las células endoteliales y se formó la famosa brecha vascular. La brecha vascular expuso al subendotelio y de esa manera las plaquetas empezaron a adherirse de manera abundante. Asimismo, algunas células sanguíneas se empezaron a añadir, como los glóbulos rojos o eritrocitos, inclusive los neutrófilos. Posteriormente, las plaquetas aglomeradas empezaron a secretar tromboxanos de tipo A2 y adenosindifosfato. Luego, la trombina se activó e inició la cascada de la coagulación, dando así origen a las redes de fibrina. Las redes de fibrina posteriormente sufrirán la invasión de los fibroblastos para formar el tejido fibroso, aproximadamente 1 a 2 semanas posteriormente, o en su defecto serán lisados o destruidos mediante la acción del sistema fibrinolítico. Es importante mencionar la característica principal del ion calcio en el proceso de la coagulación, ya que va a ser el principal acelerador del mismo. En procesos de transfusión sanguínea u obtención de muestra sanguínea, el calcio ejercerá un efecto procoagulante que tendrá que ser necesariamente revertido por algunos agentes de tipo desionizante, como son el ion citrato, o algunos agentes de tipo precipitante, como lo es el ion oxalato.
El laboratorio, cuando se coloca muestras de sangre en tubos de ensayo, previamente se introduce una sustancia denominada ETA, etilén-dianotetrásico, que es altamente afín por los cationes divalentes. Tal es el caso de los iones calcio, para de esa manera precipitar la acción procoagulante acelerativa que tiene este mismo ion. La tendencia de la sangre a coagular está equilibrada in vivo por lo siguiente: la trombomodulina de la microcirculación cerebral. Eso es correcto. Los productos de degradación de fibrinógeno. Para nada, eso forma parte del sistema fibrinolítico. La proteína C activa al inhibidor del plasminógeno es incorrecto, ya que la proteína C es anticoagulante. Disminución de las prostaglandinas de tipo I2 y aumentos del tromboxano de tipo A2, para nada. Si aumentamos el tromboxano de tipo A2, estamos frente a un proceso procoagulante, no mediante una acción anticoagulante equilibrada como nos piden las preguntas. La heparina por sí sola también será incorrecta, debido a que la heparina, como bien se mencionó, tiene una acción anticoagulante poco significativa. Por lo tanto, aquí la única clave correcta sería la A. La coagulación se puede prevenir en bolsas de transfusión debido a deionizantes cálcicos. Podría ser correcto, sin embargo lo menciona de manera general. Los únicos deionizantes cálcicos efectivos son los famosos citratos, por lo tanto la 1 vendría a ser incorrecto. La 2, oxalato en cantidades muy pequeñas, es correcto, debido a que es un precipitante cálcico bastante eficaz. Citratos de amonio, sodio o potasio también es correcto. Está considerado dentro de los deionizantes cálcicos más eficaces. Etilén dianotetrásico, o denominado también ETA, habíamos mencionado que se administraba en un tubo de ensayo previo a la colocación de la muestra sanguínea, y de esa manera se iba a adherir este compuesto firmemente a los cationes divalentes, tal es el caso del calcio, y así prevenir la aceleración de la coagulación. 5. Reducción de los iones calcio. Para nada. Es incorrecto. Por lo tanto, la clave sería la B. 2, 3 y 4. 2 semanas después de haberse formado el coágulo sanguíneo, empezará este a sufrir la degradación o lisis mediante la acción del sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico está compuesto por el plasminógeno, o también denominado profibrinolicisina. Este plasminógeno será activado mediante la acción principalmente del factor activador tisular, secretado por las células endoteliales. Y de esta manera se permitirá la conversión hacia plasmina o fibrinolicina. La plasmina ejercerá una acción de corte sobre la malla de fibrina y de esta manera originar los productos de degradación de fibrina. Habrá factores coestimulantes de la conversión de plasminógeno en plasmina, como son la uroquinasa. La uroquinasa, ¿cómo se forma? Mediante la activación del factor número 12, presente en la vía intrínseca. Este factor número 12 permitirá la conversión de la precalicreína en calicreína, y esta calicreína, a su vez, permitirá la activación de prouroquinasa en uroquinasa. Otro factor estimulador de la conversión de plasminógeno en plasmina es la streptoquinasa. Asimismo, existirá moléculas como el inhibidor del factor tisular de tipo 1, que actuará inhibiendo al factor tisular secretado por las células endoteliales y a nivel de la uroquinasa, inhibiendo de este modo la conversión de plasminógeno en plasmina. Asimismo, existirá la proteína rica en histidina, la cual actuará directamente sobre el plasminógeno inhibiéndolo. La alfa-2 macroglobulina, por el contrario, actuará a nivel de la plasmina, evitando su acción de corte sobre las mallas de fibrina y de esta manera a su vez evitando la producción de los productos de dímeros de fibrina. La plasmina también eliminará algunos factores de la coagulación, como son principalmente los exclusivos de las plaquetas, el factor número 5 y el factor número 8. Además del fibrinógeno, principalmente secretado por los hepatocitos y secundariamente por las plaquetas.
y del factor 2 o también denominado protrombina. Algunas pruebas de la coagulación comúnmente empleadas en el contexto clínico, debido a su alta sensibilidad y especificidad, podremos mencionar al tiempo parcial de tromboplastina o cefalina, el cual tendrá un tiempo estimado en condiciones normales de 25 a 35 segundos y evaluará principalmente la vía intrínseca y la vía común. El tiempo de protrombina o QUIC es la segunda prueba empleada, en el cual, dependiendo mucho del laboratorio, los valores normales estarán comprendidos de 11 a 13,5 o 15 segundos. El tiempo de protrombina o QUIC también se puede medir mediante el INR o Índice de Estandarización Internacional, el cual en condiciones normales vendrá a ser de 0,8 a 1,1. El tiempo de protrombina o QUIC o INR evaluará la vía extrínseca y la vía común. El INR es el cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina normal o esperado, elevado a un exponente, cuyo valor en condiciones normales será de 1 a 2, pero generalmente se emplea el 1. En este esquema podremos visualizar un resumen a manera mnemotécnica para recordar la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca inicia con el factor número 12, se continúa con el 11, el factor 9, que en conjunción con el factor 8 activado permitirán la activación del factor 10, mientras que la vía extrínseca iniciará con el factor tisular o número 3. Se continuará con el factor número 7 y también convergerá en el factor número 10 activado. El factor 10 activado permitirá la conversión de protrombina en trombina o factor 2 activado. El fibrinógeno, después de formar la fibrina, permitirá que este factor 13 lo estabilice hacia mallas de fibrina, siendo todo este último proceso mencionado parte de la vía común. En laboratorio, en un tubo de ensayo, se tomará la muestra de sangre de un paciente, pero previamente se administrará desionizantes y precipitantes cálcicos, para de esa manera evitar la aceleración de la coagulación in vivo. Se coloca en la centrifugadora la muestra sanguínea y, después de dicho proceso, se separará el plasma de los elementos formes de la sangre. El plasma será transportado a un vaso de precipitado y simularemos la vía intrínseca mediante la administración de fosfolípidos, calcio para revertir el efecto del citrato y el oxalato y una sustancia simuladora del factor número 12, que puede ser el sílice o caulín. De esta manera calcularemos el tiempo que tarda en coagularse el suero sanguíneo y calcular de esta manera, a su vez, el tiempo parcial de tromboplastina activada. En la vía extrínseca se realizará el mismo procedimiento. El plasma centrifugado se colocará en el vaso de precipitado, también se añadirá fosfolípidos y calcio, pero con la diferencia de que administraremos el factor tisular o factor 3. Obtenido los valores del tiempo parcial de tromboplastina activada y tiempo de protrombina, podremos, en base a nuestros parámetros normales, determinar si estamos frente a un proceso de coagulación normal o frente a un proceso patológico. Cuando el tiempo de coagulación es menor al límite inferior, diremos que la sangre se está coagulando de manera rápida y lo asociaremos comúnmente con procesos patológicos procoagulantes. Tal es el caso de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar e inclusive coagulación intravascular diseminada. Por el contrario, si el tiempo es mayor al límite superior, diremos que estamos frente a un proceso probablemente de trastornos hemorrágicos. Componente del sistema fibrinolítico que limita la coagulación, ¿cuál es? Es una pregunta que vino en la Universidad Nacional de Trujillo en el año de 1999. El único componente que forma parte del sistema fibrinolítico es la plasmina. Por lo tanto, la clave sería la B. Los productos de degradación, tanto de fibrina y fibrinógeno, procederán después de haberse dado inicio al sistema fibrinolítico.
Como podemos ver en esta imagen, el fibrinógeno, o factor 1, es convertido por acción de la trombina hacia monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina empezarán a polimerizarse por acción del calcio, hasta convertirse en coágulos de fibrina. La plasmina, que forma parte del sistema fibrinolítico, actuará a dichos niveles, a nivel del fibrinógeno y a nivel del coágulo de fibrina, dando así origen los productos de degradación de fibrinógeno y los productos de degradación de fibrina, respectivamente. Dentro de los productos de degradación de fibrina tenemos al principal utilizado en el contexto clínico, que es el dímero D. En esta imagen podemos apreciar con mayor claridad cómo el fibrinógeno, mediante la acción de la trombina, se convierte en polímeros de fibrina. Este polímero de fibrina, mediante la acción fibrinolítica de la plasmina, es escindido y así, de ese modo, permite la generación de dos compuestos de degradación de fibrina, como lo es el dímero D y el fragmento E. La prueba de ELISA dímero D evalúa la velocidad de procoagulación que existe en un proceso patológico. En condiciones normales se dice que la concentración sérica es menor a 500 microgramos por litro de sangre. ¿Cómo se realiza la obtención de esta concentración sérica? Colocamos inmunoglobulinas de tipo G y de tipo M, que son anticuerpos, en interacción con el dímero D, ubicado en la muestra sanguínea del paciente. De esta manera se dará origen a la aglutinación de estos dos compuestos, y dependiendo de las concentraciones que calculemos, diremos si los valores del mismo serán normales o patológicos. La sensibilidad y especificidad es mediana, ya que para los casos de trombosis venosa profunda muestra una sensibilidad del 80% aproximadamente, pero una especificidad mediana. En la tromboembolia pulmonar, la sensibilidad será muchísimo mayor, del 95.2%, y la especificidad será del 55.55%, siendo una prueba, si bien es cierto, utilizada en el contexto clínico, pero menos específica en comparación al tiempo parcial de tromboplastina activada y tiempo de protrombina. Dentro de los casos patológicos que podemos encontrar que están asociados a una alteración del dímero D, es decir, encontrar una concentración superior a los 500 microgramos por litro, son las colagenopatías, las diabetes mellitus tipo 2, infarto agudo de miocardio, neumopatías y procesos metastásicos de cáncer. Pero hay un estado fisiológico que me conllevará al aumento del dímero D, como lo es en el segundo y tercer trimestre de la gestación. El tiempo de sangría es considerada una prueba utilizada en el laboratorio, pero de manera menos frecuente, debido a la baja sensibilidad y especificidad que tiene. ¿Qué es lo que va a evaluar principalmente? La actividad de los vasos sanguíneos y la acción plaquetaria. Existen dos métodos para poder evaluar el método de sangría. El método de Duke, implementado en el año de 1910, y el método de Ivy, implementado en el año de 1963. Los instrumentos a utilizarse comúnmente van a ser las lancetas, cuyo extremo final será de tipo puntiagudo. Además, se utilizará las agujas, de tal manera que punzaremos en la zona vulnerable dependiendo mucho del método. Si es el método de Duke, las zonas vulnerables serán el pulpejo del dedo y el lóbulo auricular. Si es el método de Ivy, la zona vulnerable será la región del antebrazo. Cada 30 segundos después del punzamiento en las zonas dérmicas, se empezará con un papel filtro a recolectar la muestra sanguínea, que como vemos en esta imagen de la paciente, con el pasar del tiempo, cada 30 segundos, va disminuyendo el tamaño de la muestra sanguínea. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que estamos frente a un proceso de coagulación normal. Y un proceso de coagulación normal, según el método de Duke, durará aproximadamente de 1 a 5 minutos como máximo. En esta imagen podemos visualizar la zona vulnerable del método de Ivy, que es el antebrazo. Y cada 30 segundos, de igual manera, se toma la muestra sanguínea a causa de la hemorragia desencadenada. Como podemos apreciar en esta imagen,
La muestra recolectada no ha variado de tamaño. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que este paciente probablemente tenga un problema de coagulación. El tiempo estimado normal se dice que es de 3 a 11 minutos para el método de IBI. ¿Cuál de lo siguiente es correcto respecto al tiempo de sangría? ¿Es una prueba altamente confiable y reproducible? Es incorrecta esta afirmación, debido a que posee una baja sensibilidad y especificidad. La muestra se evalúa con un densitómetro de tipo óptico, para nada, se evalúa simplemente con un papel filtro. Evalúa la función de las plaquetas in vivo, eso es correcto. Es una prueba comúnmente solicitada, eso es incorrecto. Las pruebas comúnmente solicitadas son el tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo de protrombina e inclusive el dímero D. Evalúa la vía extrínseca del sistema de la coagulación, eso es incorrecto. Por lo tanto, nos quedamos con la clave C. En condiciones de salud, las células endoteliales vasculares dificultan la formación de trombos a través de la producción de las siguientes sustancias, excepto. Es una pregunta que ha venido en el MIR del año 2011. Cuando colocan el término excepto, va a negar totalmente a la palabra dificultan. Es decir, nos están pidiendo aquellas sustancias que favorecen la formación de trombos. La angiotensina de tipo 2 forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual se caracterizará por una vasoconstricción potente, es decir, el lumen arterial disminuirá de tal modo que la sangre empezará a ralentizarse y de esta manera las plaquetas empezarán a tener una alta afinidad por las células endoteliales, induciendo así a la formación de trombos. Por lo tanto, podríamos considerar esta como correcta. La prostaciclina produce un efecto vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, para efectos de nuestra pregunta, es incorrecta. Glucosaminoglucano de paransulfato, al igual que la trombomodulina, va a ejercer un efecto anticoagulante. La trombomodulina es una proteína de tipo anticoagulante, por lo tanto tampoco se considera. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, por lo tanto hará que el lumen arterial aumente de tamaño, de tal modo que no facilitará la formación de trombos, ya que las plaquetas tendrán una movilidad continua a causa del flujo sanguíneo, que se está dando de manera adecuada. Por lo tanto, la clave aquí sería la A. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No te olvides de activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Meducándote con Renzo y en Instagram como @meducándoteconrenzo. Estaré subiendo contenido médico que estoy seguro te será de utilidad. Sin más que decir, me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.